El portaaviones submarino I-401, un submarino capaz de transportar 3 aviones, cada uno con un peso de 4,5 toneladas, mientras navegaba bajo el agua. Sin ser detectado por el radar de ningún país, podía llegar secretamente hasta las fronteras de las naciones enemigas y atacarlas con aviones desde el submarino. Además, tiene tanta capacidad de combustible que con solo una recarga puede dar la vuelta al mundo entero sin salir a la superficie. Increíble, ¿verdad? Bueno, en 1944, Japón reveló esta tecnología revolucionaria al mundo que incluso avergonzó a superpotencias gigantes como Estados Unidos y Alemania. Y todo esto lo logró un país tan pequeño como Rajastán en solo 3 años. Pero en ese momento, en términos de tecnología, sacudió al mundo. Las potencias europeas siempre consideraron a Japón como un forastero, pero a pesar de ser un forastero, Japón desarrolló esta tecnología en ese momento, cuando ni siquiera existían los misiles balísticos intercontinentales. Sí, en ese momento, si un país quería atacar a un país enemigo, no existía ningún misil de ese tipo que pudiera lanzarse desde Japón y atacar directamente a Alemania o a Estados Unidos. Pero con la ayuda del submarino japonés, Japón podía atacar fuertemente a naciones enemigas como Estados Unidos y el Reino Unido desde su propia ubicación. Ahora, no es que los demás países no tuvieran portaaviones, ellos también tenían portaaviones, pero los suyos se veían así, y el portaaviones japonés se veía así. Entonces, la pregunta ahora es, ¿qué tecnología usó Japón en esto que lo hacía indetectable? ¿Qué tipo de material usaron que podía soportar tanto peso y aún así moverse en el agua? Y sorprendentemente, su historia también es bastante extraña. En 1945, un año después, el submarino japonés I-401 y el submarino estadounidense II se encontraron frente a frente. Japón tenía la oportunidad de destruir el submarino de Estados Unidos de un solo golpe, pero eso no pasó. De hecho, Estados Unidos se apoderó de esta tecnología y un año después, Estados Unidos destruyó el submarino japonés y esa tecnología desapareció para siempre. Pero ahora surge la pregunta, ¿por qué Estados Unidos destruyó una tecnología tan avanzada en lugar de desarrollarla por sí mismo? Para responder estas preguntas debemos retroceder un poco en el tiempo. Cuando a Alemania se le ocurrió por primera vez la idea de este submarino aeronave submarina. En 1914, durante la Primera Guerra Mundial, los países se dividieron en 2 bandos. Las potencias centrales fueron Alemania, Austria, Hungría y Turquía. Las fuerzas aliadas incluyeron a Francia, Gran Bretaña, Rusia, Italia, Japón y Estados Unidos, que en ese entonces eran amigos. En esta guerra, Alemania podía atacar a los demás países de las fuerzas aliadas, pero debido al Canal de la Mancha, de 650 kilómetros entre Alemania y Gran Bretaña, le resultaba difícil atacar a este último país, porque todos los aviones que se enviaban para atacar hacían tanto ruido que el ejército británico se enteraba de inmediato de que el enemigo se acercaba. Por eso, Alemania quería desarrollar una tecnología que le permitiera al menos llegar a las fronteras de Gran Bretaña en secreto sin que se dieran cuenta y atacar directamente. Así que Alemania adoptó una estrategia única, el ataque sorpresa con aviones. Para esto tomaron un submarino y lo modificaron de tal manera que se pudiera acoplar un avión sobre él. Básicamente su plan era que el submarino se moviera tranquilamente bajo el agua y el avión que llevaba encima estuviera en la superficie. Así, sin encender el motor ni hacer ruido, llegarían hasta la costa británica y, al acercarse, cuando lanzaran el avión, habría pocas posibilidades de que Gran Bretaña pudiera prepararse con anticipación. Y fue gracias a esta estrategia única de Alemania que nació por primera vez en el mundo la idea de un portaaviones submarino. Si lo vemos, era una buena estrategia, no hay duda de eso, pero ¿realmente funcionó esta estrategia durante la guerra? No, porque durante la guerra tanto la Fuerza Aérea como la Fuerza Naval estaban igualmente activas. Así que en una situación tan delicada, aunque Alemania llegara al país enemigo, el avión que volaba sobre el agua aún podía ser detectado fácilmente. Además, sus submarinos tampoco tenían modo sigiloso, siendo fácilmente detectables por el radar enemigo. Y por estas razones, desafortunadamente, a pesar de esta estrategia única, Alemania perdió la Primera Guerra Mundial y Estados Unidos se apoderó de todas sus cosas, incluido el portaaviones. Después de esto, Estados Unidos empezó a intentarlo. Empezaron a crear su propio avión submarino. De hecho, Estados Unidos quedó bastante impresionado con esta tecnología única de Alemania y por eso decidió construir su propio submarino con avión. Además, Estados Unidos ya era consciente de las fallas que tenían los submarinos. Sabía que si sacaban el avión sobre el agua, fácilmente podían ser vistos por el enemigo. Por eso Estados Unidos hizo modificaciones en esto.
Ellos construyeron un hangar, es decir, una estructura como un garaje, donde se guardaban los aviones y luego los cerraban con llave para que no entrara agua. Y a partir de este punto, estos submarinos realmente se habían convertido en portaaviones submarinos, es decir, un arma perfecta para ataques secretos y sigilosos. Pero todavía tenían un problema. Con la ayuda de este portaaviones submarino, Estados Unidos podía lanzar aviones de manera encubierta. Pero cuando llegaba el momento de recuperarlos, es decir, que después del ataque los aviones tuvieran que aterrizar de nuevo en el submarino, eso era simplemente imposible, porque al flotar en el agua, la cubierta del submarino se movía constantemente, lo que la hacía demasiado inestable para los aterrizajes de aviones. ¿Y sabes qué? Solo por esta pequeña pero importante desventaja, Estados Unidos abandonó la idea de este submarino. Es decir, primero Alemania y ahora Estados Unidos, dos países tecnológicamente avanzados, intentaron a su manera y terminaron rindiéndose. Pero luego pasamos directamente a la Segunda Guerra Mundial. De repente llega la noticia de que Japón no era uno de esos. Japón, ignorando los fracasos de ambos, estaba invirtiendo su tiempo en la tecnología de portaaviones. Ahora, ¿esto significa que Japón tenía mejores ideas que Estados Unidos para desarrollar esta tecnología? ¿O fue la decisión más tonta de toda la historia de Japón? Bueno, hoy sabes muy bien que Japón perdió en la Segunda Guerra Mundial, así que probablemente pienses que fue una decisión tonta, pero en realidad no fue así en absoluto. De hecho, durante la Segunda Guerra Mundial, mientras que Alemania quería el control total de Europa, la misión de Japón era el control total de Asia. Pero el problema era que en ese momento la participación de Estados Unidos en Asia estaba aumentando, así que para sacar a Estados Unidos de la región asiática, en diciembre de 1941, Japón atacó Pearl Harbor en las islas de Hawái de Estados Unidos, y así comenzó una guerra total entre Estados Unidos y Japón. Tras el ataque, Japón ahora temía una ofensiva de Estados Unidos. Pero como dicen, la mejor defensa es un buen ataque. Y por eso, para evitar el ataque de Estados Unidos y atacar antes de que ellos lo hicieran, el almirante de la Marina japonesa, Isoroku Yamamoto, planeó construir 18 portaaviones submarinos secretos y se les llamó submarinos clase 1-400. No. ¿Sabes cuál es la cosa más sorprendente de esto? La enemistad entre Japón y Estados Unidos comenzó en 1941 cuando Japón atacó Pearl Harbor. Y para defenderse, en solo 3 años, Japón construyó y lanzó al agua estos submarinos de la serie I-400. O sea, un país pequeño logró en solo 3 años lo que países grandes como Estados Unidos y Alemania no pudieron hacer en toda su vida. ¿Pero cómo lo lograron? Bueno, la mentalidad de Japón era bastante clara. No siempre es necesario cometer errores uno mismo y aprender todo desde cero. También puedes analizar los errores de los demás y aprender mucho de ellos. Así como Japón, teniendo en cuenta las deficiencias de los submarinos de Alemania y Estados Unidos, instaló en sus propios submarinos sistemas modernos que podían superar completamente esas deficiencias. Por ejemplo, para proteger su portador de submarinos de los enemigos, hicieron 2 modificaciones especiales en él. Primero, le aplicaron un recubrimiento anecoico al submarino, un recubrimiento que puede absorber todo tipo de ondas sonoras, y por eso ni siquiera el detector de sonar de las naciones enemigas podía encontrarlo. En segundo lugar, normalmente en la guerra se usan minas magnéticas, así que cuando un submarino se acerca a estas minas, las minas detectan el campo magnético del submarino y explotan. Ahora, para evitar que esto sucediera con sus submarinos, Japón les instaló cables de desmagnetización. Estos cables, con la ayuda de corriente, reducían los campos magnéticos del barco y lo protegían de las minas. Así que con estas 2 modificaciones, el portaaviones submarino de Japón se volvió indetectable y bien protegido, pero lo que lo hizo invencible fue una habilidad única, gracias a la cual este portaaviones podía transportar 3 aviones al mismo tiempo. Para transportar estos aviones, este submarino tenía aquí un hangar de aviones con forma cilíndrica en el que 3 aviones bombarderos Aichi M6A1 podían acomodarse fácilmente. Para que estos aviones pudieran caber allí, Japón los diseñó de tal manera que pudieran plegarse de esta forma. Después de eso se podían encerrar en ese hangar y el submarino podía sumergirse bajo el agua, acercarse a su objetivo y luego lanzar los aviones. Lanzar estos aviones también era bastante sencillo. Así como al jalar la banda elástica de una resortera se crea presión y en cuanto la soltamos, la piedra que está en ella se lanza. Lo mismo sucede con estas placas.
Estos submarinos crean presión con la ayuda de cilindros de vapor en su interior y luego liberan esa presión para lanzar los aviones. O sea, Japón había creado un arma perfecta que nadie podía detectar ni destruir con minas acuáticas. Así que aquí seguramente surgirá una pregunta natural. Si Japón tenía un submarino tan avanzado y también tenía una estrategia de ataque, entonces, ¿cuál fue la razón por la que Japón nunca usó el submarino más avanzado de esa época y aún así perdió la guerra? Bueno, amigos, Japón nunca pudo usar esta tecnología porque dos eventos importantes que ocurrieron durante la guerra arruinaron por completo el plan de Japón. Japón recibió el primer golpe en 1942, cuando comenzó la batalla entre Japón y Estados Unidos en la isla Midway, en la que Estados Unidos derrotó gravemente a Japón. Japón aún no se recuperaba del golpe cuando, en abril de 1943, la Marina japonesa sufrió otro gran revés. En un ataque de Estados Unidos murió Yamamoto, quien había ordenado construir esos submarinos secretos. Ese cerebro también fue eliminado. Estos dos incidentes retrasaron el plan de Japón para construir submarinos. Contrario a su plan original, de 18 solo 5 submarinos recibieron aprobación oficial y de esos solo 2 lograron estar listos. Ahora, si solo tienes 2 submarinos para atacar a un país grande, necesitas valor. Y ahí fue donde Japón perdió. De hecho, el 25 de julio de 1945, 2 portaaviones japoneses salieron para atacar la base naval estadounidense en la isla Ulithi. Pero antes de que llegaran allí, recibieron un mensaje de que su país, Japón, ya se había rendido ante Estados Unidos. La razón fue el ataque nuclear en Hiroshima y Nagasaki, que obligó a Japón a rendirse. Al recibir este mensaje, partieron de inmediato de regreso a Japón. Pero durante su regreso, sucedió algo que hizo que el arma más moderno de Japón, su portaaviones submarino, fuera revelado al mundo por primera vez. Cuando ambos submarinos regresaban a Japón, uno de ellos, el I-401, accidentalmente fue detectado por el submarino estadounidense segundo. Y como Tatsunosuke Arizumi del I-401 había recibido el mensaje de atacar directamente a cualquier submarino extranjero que vieran, en cuanto vio al submarino de Estados Unidos, disparó todas las armas de su submarino hacia él. En respuesta, ese submarino de Estados Unidos hizo lo mismo, pero antes de que algo más pudiera pasar, Arizumi recibió órdenes del alto mando japonés de rendirse incondicionalmente y Estados Unidos tomó el control del portaaviones submarino I-401. O sea, ahora el arma secreta de Japón estaba frente al mundo y en manos de Estados Unidos. Como resultado, la demanda de la tecnología secreta de Japón empezó a aumentar en todo el mundo. Después de todo, era una tecnología que incluso los países más grandes y avanzados habían fallado al intentar crear. Pero un país pequeño como Japón logró prepararla para la guerra en tan solo 3 años. Y por eso, Rusia también empezó a pedirle a Estados Unidos ese submarino para estudiar su tecnología y diseño. Pero piensen, ¿qué creen que hizo Estados Unidos en esa situación? Bueno, Estados Unidos destruyó ese submarino de la noche a la mañana, o al menos eso es lo que Estados Unidos afirma. Desde el punto de vista de Estados Unidos, ese submarino era tan avanzado que darle su tecnología a un competidor podría ser una amenaza para su propia existencia. Y esta es exactamente la razón por la que la serie I-400 de Japón fue el último portaaviones submarino. Después de Japón, ningún país pudo desarrollar esta tecnología, pero además, ningún país siquiera lo intentó. De hecho, desde entonces hasta hoy, ningún país quiere usar estos portaaviones submarinos. Y hay 3 razones principales detrás de esto. Estos submarinos eran 1,5 veces más grandes que los submarinos americanos de la Segunda Guerra Mundial, por lo que tardaban el doble de tiempo en salir a la superficie. Segundo, todo el proceso de lanzar un avión desde esto tomaba alrededor de 45 minutos. O sea, este submarino que podía dar la vuelta al mundo sin ser detectado por ningún radar, una tecnología en la que se gastó tanto dinero, se volvía completamente vulnerable durante esos 45 minutos ante los ataques de naciones enemigas. Luego, en tercer lugar, en los años 60, para realizar ataques encubiertos, Estados Unidos desarrolló una tecnología de misiles balísticos intercontinentales aún más avanzada que estos submarinos,
submarinos, lo que les daba la capacidad de destruir cualquier país desde la comodidad de su hogar. Y en comparación con los portaaviones submarinos, fabricar estos misiles también era mucho más fácil y entregarlos también era mucho más sencillo. Así que, en resumen, esta tecnología que durante la Segunda Guerra Mundial era la más avanzada, de alguna manera se volvió irrelevante en los años siguientes. ¿Sabes qué? Esto pasa con casi toda la tecnología. Después de que llega una nueva, la anterior se vuelve irrelevante. El punto es que Japón, que es 9 veces más pequeño que nuestro India, y los Estados Unidos de América y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que eran las dos superpotencias más grandes y estaban detrás de ese pequeño país, ese país logró hacer estas hazañas. De hecho, hasta hoy las empresas japonesas han sido líderes en tecnología. Observa los electrodomésticos principales en tu hogar, como la televisión, el aire acondicionado, el refrigerador, la licuadora y la lavadora, todos fabricados en Japón. Si un país pequeño completamente destruido tras la Segunda Guerra Mundial pudo lograrlo, ¿por qué India, el séptimo país más grande del mundo, no puede? Contamos con recursos, mentes brillantes y mano de obra. Actualmente, 6 de los 10 principales directores ejecutivos y fundadores de empresas extranjeras son indios. Los indios ocupan puestos importantes en Estados Unidos, Reino Unido y Canadá. En resumen, otros países están aprovechando el talento indio, pero ¿por qué en la India no se está innovando ni creando tecnología avanzada? ¿Por qué otros países no utilizan productos hechos en la India? Bueno, creo que una de las razones es nuestra mentalidad. Creo que primero debemos olvidar nuestro pasado colonial, porque los británicos nos gobernaron y de alguna manera se creó esta mentalidad de que los indios son incivilizados y están atrasados en tecnología e innovación. En nuestro país aún persiste la creencia de que los productos fabricados en la India son de baja calidad. Creo que en este caso deberíamos tomar inspiración de Japón, de cómo ese país cree en sí mismo, y entendiendo sus debilidades como su pequeño tamaño y la falta de recursos, jugó con su fortaleza de que puede crear recursos intelectuales y al crear esos recursos intelectuales los exportan a otros países. Un ejemplo en vivo de una tecnología revolucionaria es Toyota, que es una empresa japonesa. Ellos le mostraron al mundo finalmente un motor que puede funcionar con agua. Sí, ¿puedes creerlo? Un motor que funciona con agua, un auto que funciona con agua. Esta tecnología puede superar a todas esas compañías, incluyendo a Tesla de Elon Musk, que supuestamente fabrican autos ecológicos. ¿Qué es esta tecnología y cómo funciona? Ya hice un video detallado sobre esto, puedes verlo haciendo clic aquí. Si disfrutaste este video y aprendiste algo nuevo, dale like, suscríbete a Get Set Fly Science y activa las notificaciones para no perderte ningún video nuevo.